Bueno, empezamos entonces a grabar esta nueva clase. La idea es empezar a utilizar Python para poder acceder a bases de datos en un nivel muy preliminar todavía, pero que sirva como base para el desarrollo de algún trabajo un poco más avanzado y más importante en el futuro. Así que bueno, en principio lo que tengo planificado para el video de hoy, para la clase de hoy, es crear un script pequeño que cree una base de datos con este nombre, tienda.db, obviamente el nombre podría ser cualquier otro, y que podamos no solo crear las tablas, sino conversar un poco acerca de los tipos de campos que tenemos, las restricciones que podemos poner, cómo utilizar claves foráneas para poder vincular una tabla con otra, qué va a pasar con esa vinculación si después elimino algún registro de estas tablas secundarias o demás. Y también vamos a crear índices que en definitiva no cambian demasiado el funcionamiento de la base de datos, pero sí aceleran las búsquedas. Entonces, el hecho de que estos índices estén creados sirven como una suerte de guía, como su nombre lo dice, como un índice, que cuando yo estoy buscando un producto por su categoría o por su proveedor o por lo que fuere, lo pueda encontrar más rápido que si lo tengo que buscar sin tener ese índice. Sin tener el índice, básicamente me tengo que recorrer la tabla buscando algo, con el índice puedo cortar ese tiempo. Pero todo eso es totalmente transparente para nosotros, lo va a hacer el gestor de base de datos de fondo. Entonces, en nuestro esquema vamos a usar tres tablas, una tabla de hechos, que en realidad es la tabla que tiene los productos, y otro par de tablas que son tablas maestro, donde tenemos en una las categorías a las que pertenecen los productos y en otra los proveedores que nos venden esos productos. ¿Sí? Toda esta estructura más o menos ya la han visto en base de datos. Lo que vamos a hacer ahora es hacerlo en Python. En esta primera aproximación a este tema vamos a usar una librería de Python que se llama SQLite, que no requiere tener ni el Apache Server ni el servidor de base de datos funcionando, pero simplemente después cambiando un par de líneas en el script que hagamos, podrían usar tranquilamente un servidor diferente. O sea, esta librería es la interfaz entre nuestro script y el gestor de base de datos. En el caso de SQLite, en lugar de utilizar una base de datos, entre comillas, de verdad, con toda la estructura que tiene un gestor de base de datos, lo que hace es crear un archivo en la carpeta de trabajo, un archivo pequeño, en el cual se guardan todos los datos como si estuviésemos trabajando a través de un gestor de base de datos, pero lo que tenemos es un archivo local que no requiere la instalación de ningún servidor ni nada. Así que bueno, eso es un poquito el camino que vamos a seguir hoy. Vamos a comenzar creando un archivo. El nombre puede ser cualquiera. Yo le voy a poner app.py por aplicación.py, pero el nombre podría ser cualquiera. Voy a agrandar un toquecito ahí la letra. Después vemos si así sirve. Por ahora cierro un momento acá, así tengo más espacio. Después, en todo caso, volvemos. Y bueno, ¿cómo comenzamos a hacer esto? Vamos a trabajar con una base de datos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es importar la librería que nos permite acceder a eso. Así que vamos a poner acá importar librerías. Vamos a importar una por ahora, después vemos si hace falta importar alguna más. La librería que vamos a importar se llama SQLite 3. Entonces ponemos import SQLite 3. En las instalaciones de Python suele estar esta librería. ¿Cómo me doy cuenta si está instalada o no? Bueno, probablemente si no está instalada, acá me estuviese, ya Visual Studio Code me estaría subrayando como que falta algo. La otra es ejecutar esto. Si se ejecuta sin errores es porque se pudo importar. Si cuando ejecuto me da algún error, la puedo instalar a la librería fácilmente. Simplemente aquí escribo pip install y el nombre de la librería. Pip va con i, no con o. Ahí, pip install y el nombre de la librería, que es SQLite 3. Y esto haría que la librería se instale. Probablemente cuando yo hago esto me va a decir que no se puede o algo, porque como yo ya tengo la librería instalada, no va a funcionar. Igual está pasando otra cosa acá, que es que no tengo posibilidad de hacerlo por bueno, un tema de permisos y demás, pero en definitiva se debería poder instalar así. No hace falta que lo hagamos porque ya la tenemos en Python. Bueno, cerramos acá. Clear. Ahí está.
Bueno, suponiendo que la librería está en su lugar y todo, una vez que ya la importamos y que comenzamos a trabajar, lo que tenemos que hacer es indicarle a Python dónde está esa librería para que la pueda encontrar. Acá tenemos que conversar también un poquito de algo que no hemos hablado nunca, pero que puede ocurrir. Yo voy a crear una variable que se llame camino, path-db. De nuevo, esta variable o esta constante se puede llamar de cualquier forma. Recuerden que en Python no tenemos constantes. Yo lo pongo así en mayúscula como para que parezca una constante, pero eventualmente se podría cambiar. Digo, una forma sería decir que la base de datos que voy a crear, que voy a usar, está en esta misma carpeta. Entonces bastaría con poner acá el nombre del archivo. Por ejemplo, mis-datos. Y con eso ya lo podría abrir sin ningún problema. Así que hasta acá, con esto, cero dramas. El problema se puede presentar si yo este script después lo ejecuto en distintas computadoras. Supongamos que en lugar de tenerlo en esta misma carpeta, yo creo una subcarpeta que se llame datos y quiero que la librería, en lugar de estar... Perdón, hoy no es un día bueno, vamos a sacar esto. Creo una subcarpeta con este otro iconito que se llame datos y quiero que la librería se cree acá adentro. ¿Cómo tendría que hacer eso? Tendría que indicar que la librería está en una ruta que está colgada de la carpeta datos. Entonces de esa forma yo le estoy proporcionando la ruta hacia ese archivo. El problema es que en algunos sistemas operativos las subcarpetas se marcan con la barra para un lado, en otros se marca con la contrabarra, es decir, con la barra que apunta hacia el otro lado. Y si utilizo la barra equivocada en el sistema operativo equivocado, esto no va a funcionar. Entonces para eso lo que se suele hacer es usar otra librería que se llama FAT o patlib, o sea, que me da acceso a las rutas. Yo la voy a usar acá solamente para que les quede un ejemplo de cómo se usa, pero no quiere decir que si ustedes están haciendo algún proyecto en su propia compu necesiten hacerlo. Así que lo vamos a poner acá para que quede. Fatlib, lo que no sé si esta va a estar instalada. Sí, parece que sí. Fatlib. De esa librería solamente, que tiene un montón de cosas, solamente vamos a importar un objeto que se llama path, que lo que hace es convertir la ruta que yo escriba a una ruta válida sin importar el sistema operativo que esté usando. Entonces, en lugar de poner directamente el nombre, lo voy a poner como el nombre que me devuelve utilizar esa función que acabamos de importar ahí. Entonces ahora, esta variable va a contener siempre una ruta, en caso de que tenga subcarpetas y demás, una ruta válida. Si no van a usar carpetas como vamos a hacer nosotros hoy, todo esto es inútil, pero me gusta que sepan que existe por si en algún momento les hace falta que lo recuerden. Así que por eso lo pongo así. Bien. Dicho todo esto, lo importante es importar la librería SQLite. El resto es... Bueno. Fantástico. Tengo un manejador acá para poder utilizar bases de datos. ¿Cómo los utilizo? Bueno, una forma ordenada de hacer esto es crear funciones. Después veremos cómo vamos a hacerlo con objetos, pero en principio por ahí es más sencillo verlo. Crear una función que me permita abrir la conexión a la base de datos, es decir, conectarme con la base de datos, ¿sí? Entonces, cada vez que quiero agregar un registro, modificar un campo, lo que fuere, puedo utilizar la conexión que establezco con esta función. Entonces, creamos una función, le ponemos algún nombre apropiado, por ejemplo, obtener conexión, o conectarse, o como quieran, conexión, obtener conexión. Y esta no recibe nada, esta función lo único que va a hacer es conectar nuestra aplicación con el archivo de la base de datos que todavía no lo tengo hecho. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Acá vienen 2 o 3 pasos que son siempre iguales. Primero creamos un objeto que normalmente en cualquier programa, en cualquier código que vean con SQLite 3 o con otras librerías de base de datos, ese objeto se va a llamar con. Ese con es por conector, o sea, es el elemento que me permite conectarme con la base de datos. Y para decirle con qué me quiero conectar, le tengo que decir que me voy a conectar con una base de datos de SQLite 3, connect, así usamos el método connect para conectarnos y la base de datos a la que me voy a conectar es esta. ¿Sí? Si yo ando
haciendo una aplicación pequeñita que no pienso correr en ningún lado ni nada, podría ahorrarme prácticamente todo lo que he escrito y poner únicamente acá con igual sqlite3.connect y directamente acá poner el nombre de la base, mis datos o lo que fuera, y con eso me conectaría directamente sin necesidad de tener todo esto. Pero el hecho de tener el nombre acá separado y con la protección del sistema operativo y las rutas y todo lo demás, hace que mi código sea más robusto. Pero en principio no es estrictamente necesario. Uno lo puede hacer un poquito más corto. De todos modos, copian esto a su aplicación, lo utilizan y ya está. Pero quiero que sepan por qué tenemos todos estos caminos ahí. Bien, y una vez que establecemos la conexión, lo que sigue es hacer que esa conexión, digamos, pueda ser retornada, pueda ser devuelta para que la use otra función. Entonces vamos a escribir un par de líneas más que son con.row-factory, a ver si lo tiene autocomplementado, si row factory igual a sqlite3.row. Con esto vamos a pedir eventualmente una fila a la base de datos. Bueno, cuando lo vemos funcionando, esto va a quedar un poquito más claro. Y algo que ya que está acá podríamos aprovechar a hacer es el tema de la integridad referencial, que seguramente lo han hablado en base de datos. ¿Qué quiere decir esto? La integridad referencial es de qué manera vamos a tratar las situaciones en las que yo, por ejemplo, en la tabla de clientes o en la tabla de productos, hago referencia a un proveedor que no existe o borro un proveedor que tiene registros en la tabla de productos. ¿Qué pasa con esos productos? ¿A dónde van a quedar apuntando? Cuando tengo tablas que están vinculadas por claves foráneas, uno tiene que tener en cuenta eso, y acá lo que vamos a hacer es indicarle a este conector que en caso de que nosotros borremos una categoría de productos, los productos asociados en el campo ese que tienen el número del proveedor que acabo de borrar o la categoría que acabo de borrar, en ese campo aparezca un valor nulo, ¿sí? A ver, un ejemplo. Producto, yogur, marca no sé cuánto, precio no sé cuánto, proveedor el 2. Si después yo borro el proveedor 2 de la tabla de proveedores, el hecho de hacer lo que vamos a hacer acá abajo va a hacer que en esa tabla el proveedor del producto quede en nulo. Entonces va a decir yogur, marca no sé cuánto, proveedor null, ¿sí? Si yo no hiciera esto, me podría quedar el 2 ahí en ese registro, pero cuando yo quiera hacer algún proceso que involucre buscar al proveedor, no lo voy a encontrar porque el proveedor 2 ya lo borré. Entonces con esto hago que mi tabla tenga una mínima integridad. Por lo menos voy a descubrir que hay un nulo y que no tengo ni siquiera que ir a buscar al proveedor porque el proveedor no está. Hay otros tipos que ya lo habrán visto en base de datos, otro tipo de restricciones que pueden ser un poco más rigurosas, como por ejemplo no dejarme borrar un proveedor si todavía tengo productos que apuntan a ese proveedor o lo que fuera. Pero en principio con esto que vamos a hacer acá es súper básico y evitamos tener índices apuntadores a cosas que no existen, ¿sí? Así que bueno, eso cómo lo hacemos, ejecutamos en la conexión. Este conector que creamos es un puente entre nuestra aplicación y la base de datos. Entonces le vamos a decir a ese conector que ejecute el siguiente comando. Esto se usa un montón y lo vamos a usar a lo largo de toda la clase. El conector puede ejecutar comandos sobre la base de datos. El comando que vamos a usar es un comando que hace esto, habilita el tema de la seguridad referencial con las claves externas y demás. Esto siempre se escribe igual, digamos, para hacer lo mismo siempre se escribe igual. Se escribe pragma, así, y se le dice que las claves foráneas, por ahí, a ver si me completa, no, keys igual a on. Entonces estoy avisando que en caso de que borre algo que está referenciado con una clave foránea, esto me lo marque como un nulo. Esto que está acá lo podemos usar también en SQLite, perdón, en PHP MyAdmin o en cualquier otro entorno de bases de datos. Yo acá lo que estoy haciendo es
indicarle a SQLite3 que ejecute este comando. Después vamos a hacer lo mismo para ejecutar un select o para lo que sea. Una vez que configuramos todo esto, esta función que vamos a usar un montón, lo único que hace es devolver el conector. Entonces, este conector yo lo puedo usar después para abrir una tabla, crearla, para lo que fuera. Entonces, resumiendo, creamos la conexión con la base de datos. Lo que acabamos de hacer acá es una función que conecta mi aplicación con la base de datos. La conecta con la base de datos cuyo nombre definimos acá arriba, hace todo lo que tiene que hacer y además establece que si hago un delete de algún elemento que tengo vinculado con otra tabla, lo que va a pasar es que esos índices, esos apuntadores van a quedar en nulo, ¿sí? Nada más. Todavía ni abrí la tabla, ni tengo la base de datos, ni nada. Tengo esa función accesoria que me va a servir un montón, pero no he creado absolutamente nada todavía. Con esto de acá, que a lo mejor no quedó demasiado claro, lo que hacemos, igual lo vamos a ver ahora cuando lo empecemos a usar, pero lo que hace esto es que cuando hagamos un select para seleccionar registros de alguna tabla, lo que nos va a devolver este conector va a ser un diccionario, ¿sí? Si yo tengo, a ver, vamos a buscar el PDF que tenía recién acá, es este de acá. Por ejemplo, mi tabla categorías tiene el campo ID, que es un número entero y contiene el identificador de la categoría, y tiene un campo nombre, que es un campo de texto que contiene la descripción de la categoría. Si yo no hiciese esto que está acá, cuando hago una consulta, lo que me devolvería la base de datos sería una tupla donde tengo en el primer valor de la tupla el ID y en el segundo valor de la tupla el nombre. Por ejemplo, me podría devolver una tupla con el 1 y la cadena productos lácteos. En cambio, si indico esto, que quiero que me devuelva diccionarios en lugar de tuplas, me va a devolver un diccionario con un elemento que tiene ID como clave y 1 como el valor, y otro elemento que tiene nombre como clave y productos lácteos como valor. Entonces me es mucho más fácil desde el programa saber qué es cada cosa. No tengo que acordarme que lo primero que me devuelve es el ID, que lo segundo es el nombre, sobre todo en tablas que son más largas, ¿sí? Me devuelve un diccionario en lugar de devolverme una tupla, o además de devolverme una tupla. Así que bueno, por eso ya tenemos toda esta función configurada y de esto nos olvidamos por ahora, ¿sí? Bueno, ¿qué sería lo que sigue? Sería crear las tablas, porque tengo la conexión y todo, pero no sé a dónde conectarme. Tengo una base de datos, pero que no tiene tablas todavía. Lo que tengo que hacer ahora es, por medio de código, que es algo que ustedes ya saben hacer manualmente desde SQL, pero yo quiero hacerlo desde Python. Quiero crear estas 3 tablas escribiendo código. Así que lo que vamos a hacer acá, vamos a hacer unas funciones para crear las tablas. Bien, ¿cómo hacemos eso? Acá hay muchísimas cosas para tener en cuenta, así que vamos a ir despacito. A la función vamos a poner crear tablas, esa es una decisión fácil, porque describe bien lo que tenemos que hacer, no recibe nada, crear tablas, 2 puntos, y acá empieza el tema. Si vamos a crear tablas, lo primero que tenemos que hacer es conectarnos con la base de datos. Y para conectarnos con la base de datos tenemos esta función que habíamos creado antes, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el mecanismo para conectarnos con la base de datos? Vamos a invocar esta función, pero la vamos a invocar utilizando una palabrita clave que no hemos visto hasta ahora, que se llama with, que significa con, básicamente, esto, with, ¿sí? Que se lee como con esta función hacer tal cosa. Lo interesante que tiene de usar esto es que cuando terminemos de usar esta función y todo lo que queramos hacer con ella, la conexión se va a cerrar. Entonces, ese cerrar la conexión lo que hace es, si quedó algo en memoria, lo va a guardar. O sea, comitea, hace un commit de los cambios que hayamos tenido ahí pendientes. Así que, básicamente, siempre que vayamos a hacer algún proceso que modifique datos o algo, generalmente lo hacemos con with, el nombre de la conexión,
le decimos qué nombre va a tener esa conexión. Podemos reutilizar el que teníamos acá. La conexión se va a seguir llamando con. Se podría llamar de otra forma porque esto es una variable que está en el contexto de esta función. No es una variable global. Existe únicamente acá adentro. Se podría llamar conector, conector 2, conector 3. No tiene por qué llamarse exactamente igual que acá. Pero por una cuestión de costumbres y para no tener que acordarnos de nombres distintos, la seguimos llamando conexión. ¿Sí? Bien. Con esta línea estaríamos conectados a la base de datos. Y ahora tendríamos que poder enviar cosas a la base de datos y recibir cosas de la base de datos. Para eso vamos a crear lo que se llama un cursor. Esto se está poniendo súper divertido porque están apareciendo un montón de cosas nuevas. Pero van a ver que todo tiene su lógica. El cursor es como un archivito intermedio que se utiliza para enviar y recibir cosas. Yo establezco la conexión con la base de datos, tengo la conectividad hecha, digamos, y después cada vez que quiero enviar algo a la base de datos, o la base de datos me quiere mandar algo a mí, lo hace a través de este cursor. Con este cursor yo voy a poder mandar comandos SQL y también voy a poder leer lo que ese comando SQL obtuvo como resultado. Entonces, tenemos que crear un cursor. Esto acá, esta variable se puede llamar cursor, se puede llamar cur, se puede llamar c, se puede llamar Carlitos. El nombre es lo de menos. Le vamos a poner cur porque es cortito. Y lo que hacemos es utilizar esa conexión que hemos establecido para aplicarle la función cursor. Ahí está. O sea, el conector que creamos acá arriba ya tiene un método que se llama cursor. Entonces lo que hacemos con esto es utilizar la conexión para crear el cursor y lo guardamos acá. Esto siempre lo hacemos igual también. Y ahora podemos hacer muchas cosas con ese cursor. Acá empieza lo que va a ir cambiando de un programa a otro. Una de las cosas que podemos hacer con el cursor es ejecutar comandos SQL. ¿Sí? Yo acá podría poner select, no sé qué, un comando SQL de los que ya vieron en base de datos y el cursor lo ejecutaría sobre la base de datos. ¿Sí? Y el cursor también tomaría el valor que la base de datos devolvió. El problema es que no tengo todavía la tabla creada, así que no puedo ejecutar este comando, pero puedo ejecutar otros. Uno que puedo ejecutar es el comando que sirve para crear tablas. A ver si lo tienen fresco. ¿Se acuerdan? En base de datos poníamos create, el nombre de la tabla. Perdón, create table, porque también podemos usar create para crear la base de datos. Acá vamos a crear una tabla, ¿sí? Ponemos el nombre de la tabla, por ejemplo, vamos a crear primero la de categorías. Categorías. Si uno ejecutase esto que estoy escribiendo yo ahora en un entorno como phpMyAdmin, este comando SQL que vamos a escribir acá, crearía la tabla con todos los datos que vamos a poner. El chiste de esto es que en lugar de usar phpMyAdmin, lo vamos a ejecutar desde acá, desde Python. Entonces, esa tabla categorías, ¿qué tiene que tener? La tabla categorías tiene que tener estos campos que están acá. Tiene que tener un campo que se llama ID, que sea del tipo entero, que sea una clave primaria, autoincremental, etc. Y tiene que tener un campo que se llame nombre, que sea un campo de texto y que además no pueda estar en blanco y que no pueda estar repetido. Es decir, si los productos son, las categorías son, como decía hoy, productos lácteos, no pueda tener dos productos lácteos, el ID 1 y el ID 5 con el mismo nombre. Tienen que tener forzosamente nombres distintos, si no, la base de datos no me lo va a dejar hacer. Bueno, vamos a dejar esto a mano. A ver si lo puedo poner siempre encima. Ahí está. Así lo tenemos a mano, porque si no, no me voy a acordar los nombres de los campos y las características que tiene ahí. Bueno, por ahí queda. Entonces, acá, después de decir create table categorías, categorías es el nombre de la tabla, abrimos un paréntesis y tenemos que describir esto que está acá. Exactamente igual que si lo hicieran en phpMyAdmin o en algún lado. Se pone el nombre del campo primero y después se ponen justamente sus características. Por ejemplo, el ID tiene que ser del tipo entero, se puede poner int o se puede poner integer, de las dos maneras va a funcionar. Así me gusta más porque queda más claro. Y también le vamos a decir esto. Esto que está acá es literal así como hay que escribirlo. Que va a ser
una clave primaria autoincremental. Con esto, el gestor de base de datos sabe que tiene que tener esas características de ese campo. Ponemos una coma, podemos bajar a la línea siguiente y hacemos lo mismo con el otro campo. Ponemos primero su nombre, justamente nombre es, y decimos que es del tipo texto. Voy a hacer esto para que quede prolijito así. Es del tipo texto. Y acá le ponemos las características que tiene que tener. Tiene que ser no nulo y tiene que ser único. Y no tengo más campos, son los únicos campos que tengo. O sea, esto que acabo de escribir acá, generalmente terminan con punto y coma, aunque cuando es una sola línea SQL puede no tenerla. Esto es un comando SQL. El tema es que yo no lo puedo ejecutar de acá. Se lo tengo que mandar a la base de datos a través de este cursor que hicimos con el conector que creamos. En realidad va a quedar exactamente como está acá la sintaxis, lo único que esto es una cadena de caracteres que yo tengo que mandarle a... Es una cadena de caracteres que tengo que meter acá adentro de esta función. Entonces, debería poner comillitas acá y terminar con comillitas acá abajo. Lo que pasa es que como esta cadena tiene 3 renglones, me va a dar un error. Así que acá tengo dos caminos. Un camino que a mí no me gusta, que es escribir todo en una sola línea. ¿Por qué no me gusta? Porque pierdo de vista toda esta estructura tan gauchita que me quedó armada acá y no quiero perderla de vista. Y la otra forma es usar una cadena de caracteres que pueda tener varias líneas. Y eso se puede hacer. La única diferencia es que en lugar de utilizar comillas simples, tengo que utilizar comillas triples. Así. O triples comillas dobles. Así. Entonces con esto fíjense cómo se le pasaron todos los problemas. Me queda ahí eso porque me falta el paréntesis al final. Así, a ver, ahí está. Pero todo esto que aparece acá en verde es una cadena de caracteres que tiene el comando SQL que va a ejecutar el cursor. ¿Sí? Este paréntesis amarillo se cierra acá abajo, o sea que todo esto es una cadena que está metida adentro de cursor.execute. Esto debería funcionar y lo podemos probar, pero tenemos que agregar algo más para que después no nos rompa la paciencia. Vamos a ejecutarlo. Ahí tuki. Se ejecutó, no dio ningún error, pero ¿qué pasa? Creo que si lo intentamos ejecutar de vuelta... Ah, no, se lo fuma bastante bien. Bueno, perfecto. Ah, no, perdón, no es que no está funcionando. Tenemos que llamar a esto. Creamos la función, nunca, por eso no me daba ningún error. Tiene que dar un error la segunda vez. Vamos a poner acá programa principal. Eso pasa, uno se copa tanto haciendo la función y en mi caso escribiendo la función y a la vez tratando de explicarla que después me olvido de usarla. Ahora sí, acá vamos a invocar a la función que creamos acá. Y esta función invoca a la anterior. Ven, la primera vez, ya bueno, ya tuve un error acá, porque en único está mal, es unique. Está mal escrito, esto es uni, ahí va en inglés. Uni es con U y E, así, ahí está. Una Q. Ahí está. Así es como se escribe. El error fue por eso. Pero vamos a probar de vuelta. Ahí está. ¿Ven? Ahí terminó bien. No hubo ningún problema. Acá apareció un archivito, mis datos. Este archivo es la base de datos que se acaba de crear. Cuando no existe y creamos una tabla, automáticamente SQLi3 crea la base de datos y mete esta tabla ahí adentro. Pero si lo intentamos ejecutar de vuelta, muy probablemente me dé un error. Claro, ven, ahí me da un error. ¿Por qué me da un error? Porque esta tabla ya existe, ya la había creado antes. Entonces, cuando quiero crearla de vuelta, me dice que no puede porque esa tabla ya existe. Bueno, esto tiene muchas formas posibles de ser solucionado. Uno podría ver que si ya habíamos ejecutado este código, no se cree la tabla, no se intente crear, pero lo más fácil es agregar acá, crear la tabla categorías solo si no existe. Eso es lo que tiene de lindo, ya habrán visto, SQL es que tiene todo medio previsto. Entonces poniéndole esta cláusula si no existe, solo va a intentar crearla si no la creamos antes. Entonces, ahora ejecuto el código y fíjense que no me da más ese error. Ejecutamos y no pasa nada. No la crea porque ya está creada, pero el programa no se me rompe. Entonces es muy importante tener presente esto, de ponerle si no existe a la creación de la tabla. Acá dentro de mis datos todavía no tengo funciones para ir a verla, pero teóricamente ya tengo creada la tabla que se llama categorías.
me faltan las otras dos. Pero ahora que ya creamos una, las otras son muy rápidas. Tengo que hacer lo mismo con proveedores y lo mismo con productos. Así que vamos a aprovechar lo que... A ver dónde lo puedo... Lo voy a checar un poquito, capaz. Ahí está. Y le sacamos esto de ahí. Ahí va. Vamos a crear la tabla proveedores. Una vez que ya hicimos una, es tan simple como copiar este código y repetir acá abajo. O sea, nada más que ahora, en lugar de poner que vamos a ejecutar este comando, exactamente igual que el de arriba, vamos a crear un comando que cree, si no existe, la tabla proveedores. Proveedores. ¿Y cómo la vamos a crear? La vamos a crear poniendo los datos de sus campos, ID, nombre, contacto y teléfono. ID también es entero, también es una clave primaria autoincremental, así que este código que tengo escrito acá me sirve. No toco nada. El nombre es de texto, también tenemos que evitar que sean nulos y también son únicos, así que no cambio nada, pero pongo una coma y ahora me voy a crear los demás. Tengo que crear contacto, ya me quedó feo esto, contacto que también es del tipo texto y qué características tiene, nada. O sea, el contacto puede tener cualquier cosa. Si queremos que no me dejen el contacto vacío, le podemos poner que es no nulo, pero vamos a dejarlo así para ver qué pasa después. Y también tengo que crear el teléfono. El teléfono lo vamos a guardar como un texto porque dependiendo un poco de las características del sistema y demás, puede ser que el teléfono tenga guiones, tenga paréntesis. O sea, si lo limitamos a numérico, podríamos correr el riesgo de que algún teléfono no se pueda cargar. Así que lo dejamos como texto. Y con esto estaríamos creando la segunda tabla. Y por último, la tabla más compleja, compleja en el sentido de que tiene más cantidad de campos, es la tabla productos. Así que copiamos ahí el nombre. Si no existe, creamos la tabla productos. La tabla productos tiene un ID, que es entero y autoincremental, espectacular. Tiene un nombre que es de texto y no puede ser nulo. Acá le sacamos el unique porque puede ser que haya dos productos que se llamen igual. Yo puedo tener un pan lactal de un proveedor y un pan lactal de otro proveedor. El nombre del producto es el mismo, va a cambiar el proveedor, así que podemos permitir que el nombre se repita entre dos productos. Así que le quitamos el del unique, pero le mantenemos el no nulo porque no quiero que me dejen el nombre del producto en blanco. ¿Sí? Bien, con el precio, no tenemos contacto, tenemos precio. Con el precio empezamos a ver algunas cosas nuevas que le van a hacer acordar a lo que estuvieron viendo en bases de datos. Real quiere decir que el tipo de dato que voy a guardar es un número de puntos flotantes, un número que puede tener comas. Después también quiero que sea no nulo porque quiero asegurarme que no me lo dejan sin el precio. Voy a achicar acá para tener más lugar. Ahí está. Y fíjense lo que dice acá. Check precio mayor o igual que 0. Con esto lo que estamos indicando es que en este campo, además de no ser nulo y además de ser un número eventualmente con coma, no voy a dejar que me ingresen un valor que sea negativo. Al ponerle este check, o sea, la palabra clave check seguida de una condición entre paréntesis, hace que en el momento de crear un registro nuevo, el gestor de base de datos se fije que el valor que vamos a meter acá no sea menos 5, menos 3.2, o sea que no sea un precio negativo, porque los precios negativos claramente no tienen sentido, ¿no? Voy a copiar esta línea para hacer la del stock, porque se parece un montón. El stock sería la cantidad de productos que tengo. La cantidad de productos que tengo en mi cabeza pueden ser únicamente un número entero, pero puede haber algún rubro en el que no. Puede haber algún rubro en el que yo venda fraccionado y venda de a medios o de a cuartos o de lo que sea. Entonces podría tener un stock de 3 unidades y media de algo. No se me ocurre mucho ahora, pero podría ocurrir. Como a mí no me va a pasar eso, lo voy a poner como un número entero. No quiero que me lo dejen en blanco, ni tampoco quiero que me lo dejen con un número negativo. Así que vamos a dejar lo que estaba antes, pero le vamos a agregar esto. Que si bien no quiero que me lo dejen en blanco, sí podría permitir que si no le ponen ningún valor,
por defecto sea un 0. ¿Sí? Acá me faltó una coma y hoy también me parece. Sí, acá no había puesto la coma. Todas las condiciones van separadas por comas. Entonces, ¿qué estoy diciéndole acá? Que el stock va a ser un número entero, que no puede quedar en blanco, que si no le paso ningún valor cuando dé de alto un producto le va a poner un 0 y que no se pueden poner números negativos. Todo eso me lo está chequeando directamente la base de datos cuando cargue algún producto. Bien, ya me faltan menos. Me faltan ahora el vínculo que tengo con las otras tablas. O sea, en los productos yo voy a tener la posibilidad de poner el campo ID de la categoría y del proveedor. Necesito acá tener dos campos que hagan referencia allá, que son categoría ID y proveedor ID. Bueno, vamos con el primero. Categoría ID. Bueno, no voy a seguir corriendo esto porque se me va a ir muy a la derecha, pero sería genial que quedara todo alineadito por una cuestión de que es más ordenado visualmente, pero tengo miedo que se haga muy largo. La categoría tiene que coincidir, integer, tiene que coincidir con el mismo tipo que tengo acá. O sea, si yo tengo acá el índice principal en esta tabla, o sea, la clave primaria es del tipo entero, esta que va a ser una clave foránea tiene que ser equivalente. No necesitan llamarse igual, pero tienen que ser el mismo tipo de datos. Y tengo que avisar que esto va a ser una clave foránea. Así que acá le vamos a poner for está escrito acá, foreign key, está. ¿Y qué pasa? Es una clave foránea, pero le tengo que decir a dónde está apuntando. Así que esta es una clave foránea y habría que aplicarle una indicación de que está vinculada con tal o cual cosa. Entonces, como todo eso suele ser trabajoso de tener en la misma línea, lo que vamos a hacer es declararlo más abajo. Así que por ahora decimos que tenemos la categoría ID y que es un número entero. Y después vamos a decir que categoría ID es una clave foránea que está vinculada con tal o cual cosa, así queda más claro. Lo que sigue es el proveedor ID, que es exactamente el mismo esquema. ID también es entero. Y lo mismo de la clave foránea lo vamos a hacer después. Y para terminar me falta el... nada más, ya está, esto, simplemente esto. Tengo todos los campos, esto de acá es algo que no vamos a implementar. Bien, llegamos hasta acá, pusimos la última coma y todo. Ahora tendríamos que indicar que estos dos son claves foráneas. Lo que vamos a hacer acá acostado lo vamos a hacer acá abajo. ¿Cómo hacemos eso? Recuerden siempre que todo lo que está acá en verde es un comando SQL. Si yo quiero poner un comando acá y lo pongo así, no me va a funcionar un comentario acá y lo pongo así, no me va a funcionar porque estoy adentro de una orden SQL con su propia sintaxis. Los comandos, los comentarios, y dale con comando, los comentarios en SQL se ponen con dos guioncitos. Entonces voy a poner un comentario para mí mismo que diga claves foráneas. ¿Sí? Estas son las que si borramos alguno de acá, estas van a quedar en nulo, porque lo declaramos de esa manera cuando estábamos creando la conexión y le dijimos por acá que la integridad referencial funcionaba de esa manera. Entonces, ¿cómo establezco esas claves foráneas? Voy a ir trayendo todo esto para acá arriba. Lo que vamos a decir es que tengo una clave foránea que vincula la categoría ID que tengo acá. Fíjense que la sintaxis es la misma que usarían en PHPMyAdmin para hacer esto con una tabla en cualquier sistema de SQL, ¿no? Y bueno, esta clave references, se escribe así casi seguro, después si no da algún error lo vamos a pulir. Referencia a categorías, la tabla, categorías, campo ID. Campo ID. Bueno, no es este es el de proveedores, pero como se llama igual, no pasa nada. Así. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que el campo categoría ID de esta tabla, por eso no le pongo el nombre antes porque estoy adentro de esta tabla, es una clave foránea que apunta a el campo ID de la tabla categorías. Esa sería la sintaxis que usamos.
Se puede poner acá, y está bueno que lo hagamos, así que lo vamos a poner. Se puede poner acá un poquito más de indicaciones, digamos, que sería qué pasa cuando borramos un registro. Como dijimos, lo de integridad referencial. Bueno, acá podemos poner que en caso de tener un delete, o sea, en caso de borrar el, la fila que tiene una categoría determinada, en caso de delete lo que hagamos es setear en nulo la clave interna. Es lo mismo que asegura ahí la integridad referencial, pero se puede agregar acá. Vamos a borrar ya. Y lo podemos poner acá. Bien. Y lo mismo tenemos que hacer con la otra clave foránea que tenemos, que es, me quedó corrido, que es la que vincula a proveedor ID de esta tabla. Lo vamos a copiar acá. Proveedor ID de esta tabla. Con el ID de la tabla proveedores. Proveedor, o creo que se llama proveedor en singular. No, proveedores. ¿Ves? Es lo mismo que hacíamos antes, nada más que en vez de enganchar categoría ID con el ID de categorías, estamos vinculando el proveedor ID con el ID de proveedores. Y con esto ya estaríamos, no nos queda nada más por decir, estaríamos creando las tres tablas la primera vez que se ejecute el código, porque la segunda vez, como la tabla va a existir, no va a hacer nada, ¿no? Bueno, esto lo único que faltaría sería que funcione. Lo tenemos ya, crear tablas, ya lo tenemos acá, lanzado. Si probamos, hay un error en algún lado. El error está en la ejecución del cursor de la línea 37, esta, en algún lado cercano a donde escribimos stock. Bueno, acá hay algo que está mal escrito. Tendremos que buscar cuál es el error ahí. Porque, ¿qué pasa? Este error lo da SQLite 3. Es un error que no está descrito por Python. Entonces, nada, hay que ver dónde está la falta de ortografía acá. Stock es integer, está bien escrito. Not null, está bien escrito. Default 0, está bien escrito. Me parece que el check este no tiene la coma. Me parece que todo esto es una sola cosa. Puede ser, vamos a probar. No, no es esto. ¿Será esta coma la que no va? Capaz que no va ninguna coma, podría ser. Si es que no va ninguna coma, tampoco tendríamos que tenerla de arriba, porque estoy pensando que la coma lo que hace es indicarme que paso a la línea de abajo a otro campo. Entonces, si pongo comas acá, capaz que las comas no van. Efectivamente, las comas no van. Ahora estoy dudando si en SQL van o no. Se me mezcla por ahí un lenguaje con el otro, pero bueno, lo importante es que así como está, funciona. Lo que estaba ocurriendo es que habíamos puesto comas acá, que yo estaba convencido que iban, pero ¿qué pasa? En la sintaxis esta, uso la coma para separar la definición de un campo del campo siguiente, por eso todos termino con una coma. Cuando poníamos una coma acá al medio, estábamos como indicando que íbamos a crear otro campo y no podía crearlo porque no tenía el nombre, no tenía el tipo, la sintaxis no era correcta. Entonces ahí tendríamos esto creado. Bueno, con esto tendríamos ahí las tablas hechas, pero vacías. Para que esto no sea tan teórico y tan aburrido, vamos a ver qué pasa si queremos, por ejemplo, agregar un ítem o una fila adentro de la primera tabla que creamos, que es categorías. ¿Cómo hacemos para agregar categorías nuevas? Bueno, vamos a hacer una función que agregue categorías. La primera siempre cuesta un poquito, pero después las demás son iguales. Cuando yo voy a crear una categoría, lo único que necesito saber es el nombre de la categoría, porque el ID se va a generar solo. Como es autoincremental, la primera categoría que cree va a ser la 1, la segunda va a ser la 2, así que a la función agregar categorías únicamente le tengo que pasar el nombre de la categoría que quiero crear, ¿sí? Entonces yo después acá abajo, después de crear las tablas, podría, por ejemplo, ir a agregar categorías y agregar la categoría, no sé por qué estoy con los lácteos, vamos a poner ahí, categoría lácteos, ahí. Y con esto, esta función de acá debería crearme adentro de la base de datos mis datos
en la tabla categorías un ítem nuevo con el ID 1 y esta descripción. Toda esa magia la vamos a hacer acá adentro, es bastante más fácil de lo que parece. Bueno, ¿cómo comenzamos? Comenzamos igual que siempre. Obtenemos, o sea, usamos la función para obtener conexión, creamos el cursor y ejecutamos un comando SQL. Así que esto me lo copio y lo voy a usar acá. Siempre mecanismos igual. Con el conector que hemos creado, creamos un cursor y ejecutamos un comando SQL. Lo que cambia, obviamente, es el comando SQL que usamos. Este comando SQL que habíamos creado era para crear una tabla. Yo ahora lo que quiero hacer es agregar un registro en esa tabla. Supongo que ya vieron eso. Para insertar un registro o para crear un registro, el comando SQL es justamente insert. Uno pone insert, dice en qué tabla va a insertar esto. En este caso sería insertar en la tabla categorías. Y después, vamos a dejar un espacio por si las dudas, hay que poner una tupla, una lista entre paréntesis del nombre de cada campo. ¿Qué pasa? ID no lo vamos a usar porque el ID me lo van a poner de prepo. Como el ID es autoincremental, lo van a poner de prepo, así que el único nombre de campo que necesito incluir es este. Es el nombre de este campo, que se llama nombre justamente. Entonces, le digo que inserte en la categoría este campo. Si tuviera más, pondría todos separados por coma. Después vamos a ver acá. Y lo que agrego a continuación es la lista de los valores. ¿Qué valores va a tener nombre? ¿Qué valor va a tener proveedor? Todo lo que haya. En este caso es solamente nombre. Pero el valor que va acá es el que acabo de recibir acá. Uno podría concatenar esta cadena acá, pero eso es una mala práctica porque da lugar a algún tipo de ataque contra la base de datos que se llama inyección SQL, que no viene al caso. O sea, es poco seguro insertar directamente la cadena. Entonces lo que se suele hacer es poner acá entre paréntesis cómo van, pero en lugar de poner los valores directamente, lo que hacemos es poner un signo de pregunta por cada valor que hay que copiar. O sea, yo estoy diciendo que tengo este valor para guardar acá adentro. Y ahora vamos a ver cómo hago para que el valor llegue a este lugar, ¿sí? Bien. Ahí con este punto y coma estaría terminando el comando SQL. Yo lo hice en varias líneas, ahora acá por una cuestión de claridad, para ahí lo podemos hacer en una sola, porque es cortito este, ¿no? Y capaz que se entiende mejor. ¿Ven? Ese es el comando SQL, o sea, cursor execute, recibe esta cadena, y esta cadena es un comando SQL que va a ejecutar en la base de datos. Le estamos diciendo que inserte en la tabla categorías un registro nuevo y que al campo nombre le ponga este valor. Lo que me está faltando es decirle cuál es el valor. Bueno, en la misma cursor execute puedo pasar después de esto, puedo pasar una tupla con los valores que voy a usar para completar todos los signitos de admiración que tenga. Supongamos que por algún motivo tengo 2 acá, o 3 o 4. Bueno, lo que tengo que agregar acá al final es una tupla con 2, 3 o 4 valores. En este caso, el valor que voy a enviar es solamente nombre, porque tengo en realidad un solo valor que completar. Entonces mi tupla tiene un solo valor. Para hacerla más difícil, por ser la primera, las tuplas así no se pueden declarar, porque esta tupla, como tiene un solo elemento, para Python parece que fuera algo entre paréntesis, algo matemático y no una tupla. Cuando uno tiene una tupla con un solo valor, para que Python no se confunda, hay que agregarle una coma. Entonces, qué sé yo, es un truco, pero bueno, es como si la tupla tuviese dos valores, el primero tiene un valor real y el segundo no tiene nada, está la coma como indicando que sigue, pero con esto Python sabe que esto no es un número entre paréntesis, que no es algo como lo que tengo acá arriba, sabe que es una tupla pero de un solo elemento. Entonces cuando ejecutemos el cursor este, lo que va a pasar es que le vamos a enviar a la base de datos por medio de la conexión que tenemos y todo esto que ya hemos hablado, le mandamos este comando que va a quedar traducido como insert into categorías, nombre, values, y acá se va a reemplazar por el contenido de nombre, sin ningún tipo de riesgo, ¿sí? ¿Qué se tienen que acordar ustedes? Que cada vez que quieran hacer algo como esto, simplemente ponen acá la lista de todos los nombres de los campos,
acá después de value ponen un signo de interrogación por cada uno de los campos que tienen y después le mandan una tupla con todos los valores que quieren guardar y eso va a funcionar y va a crear la categoría. Si ejecutáramos esto ahora, en la tabla categorías se insertaría una categoría con el contenido de lácteos. Vamos a ver si funciona. No dio ningún error porque lo debe haber grabado. Si lo intentamos hacer de vuelta, probablemente obtengamos un error porque dijimos que las categorías tenían nombres que tenían que ser únicos. Entonces, si intentamos crear de vuelta un registro en esta tabla que se llame lácteos el nombre, no me debería dejar. Ahí está. Acá pataleó porque dice que estamos violando la integridad haciendo, creando un nuevo registro con el nombre lácteos. Esto después, cuando tengamos el programa más completo, cuando vamos a agregar una categoría, lo podemos poner adentro de un try para intentar hacerlo y si devuelve un error, decirle la categoría ya existe al usuario para que el programa no se le rompa. Pero fíjense que la acción de revisar de que el nombre ya existe lo hace por nosotros la base de datos. Lo hace directamente el gestor de base de datos. Yo no me tengo que preocupar por esas cosas. Obvio, me tengo que preocupar por atajar el error que me viene, pero no creo un registro que después me dé problemas. Directamente el gestor me ayuda con eso. ¿Sí? Bueno, avancemos. Hasta ahora creamos la conexión, creamos las tablas y ya somos capaces de agregar categorías. O al menos eso creemos porque no hemos podido mirar todavía qué tenemos ahí. Vamos a hacer funciones para buscar una categoría, para buscar un producto antes que termine la clase de hoy. Pero bueno, ya que estamos con agregar cosas, podríamos aprovechar el envión que traemos y crear el agregar proveedores y el agregar productos. Así ya nos quedan las tres funciones de agregar que son súper parecidas. Las definimos rápidamente una abajo de otra y van a ser súper fáciles de hacer. Por ejemplo, agregar producto es prácticamente igual que la otra. Perdón, producto no. Vamos a agregar primero proveedor. Tenemos categorías, vamos a agregar proveedor así. El proveedor únicamente necesita tener el nombre de contacto. Ah, no, el proveedor tiene más cosas. Bueno, el ID no se lo vamos a pasar porque lo genera solo. Pero tenemos el nombre, el contacto y el teléfono. Bueno, un poco más divertido. Nombre, contacto, teléfono. ¿Cómo va a ser el comando? Va a ser exactamente igual. Obtenemos la conexión, creamos el cursor y acá en el insert into, en lugar de categorías, le ponemos proveedores. ¿Por qué? Porque ahora estoy tratando de meter algo en la tabla de proveedores. Esta vez el comando se va a hacer un poco más largo, así que voy a volver a las comillitas, a las triples comillas de acá. Y lo vamos a dividir en varias líneas para que quede más claro. Entonces, insertar en proveedores. Podemos poner acá abajo la lista de campos que tengo que mandar. Tengo que mandar nombre, tengo que mandar contacto y tengo que mandar teléfono. Estos tres nombres son los nombres de los campos que quiero completar. Nombre, contacto, teléfono. Y los valores que le voy a pasar, los values, los voy a poner como tres signos de pregunta. Así. Y a esos valores se los voy a pasar. Acá tengo que cerrar las comillas triples. Porque estas comillas triples son las que definen el comando SQL. Y lo que viene acá a continuación, que podría estar tranquilamente en la renglón de abajo, es la tupla con los valores que acabo de recibir cuando invocamos a la función. Entonces ahora no hace falta el truquito de la coma al final porque son tres valores. Entonces, el contenido de nombre, que lo voy a pasar cuando invoque la función, lo va a recibir acá la función y va a quedar en esta tupla y esa tupla lo va a insertar el cursor execute, perdón, lo va a tomar de la tupla y lo va a insertar en la parte de la cadena que corresponda. Va a hacer todo ese laburo por nosotros. Nosotros únicamente acá lo que vamos a hacer es, en lugar de agregar proveedor, vamos a ir a agregar, perdón, en vez de agregar categoría, vamos a ir a agregar proveedor. Vamos a poner el nombre del proveedor, por ejemplo, la queserita le vamos a poner así, quesera. Tenemos que pasarle el contacto, Juan Pérez,
y le tenemos que pasar el teléfono, que podría ser 123-45678. Esta sería la forma de uso. Le pasamos estos tres valores, la quesera lo recibimos el nombre, y acá con la tupla lo ponemos en el comando, y el comando lo agrega en la base de datos. Lo mismo con Juan Pérez, lo mismo con el teléfono. Lo único que faltaría sería que funcione. Vamos a limpiar acá con clear, con bien la letra, así, ahí está. Ejecutamos y aparentemente errores no hubo, así que debemos tener adentro de la tabla proveedores un registro que se llama la quesera. Después, insisto, vamos a hacer las funciones para chumear eso, pero por ahora estamos creando los agregar. Y el que nos falta, que es el más heavy, es el agregar producto. Ahora ya tenemos las categorías, tenemos los proveedores. Vamos a hacer lo mismo con agregar producto. Así. Producto es más de lo mismo, por eso es que copié y pegué. Básicamente volvemos a crear a abrir la conexión, creamos el cursor y ejecutamos un comando que diga insertar en la tabla, esta vez productos, y lo que tenemos que completar son estas líneas. Acá los tres nombres de los campos son estos que tengo acá: nombre, precio, stock, categoría ID, proveedor ID. Estos 5 valores, porque el ID, igual que en los demás casos, se crea solo. Así que vamos con nombre, a ver si alcanzo a ver todo. Sí, nombre, precio. Estas variables se podrían llamar A, B, C y D, pero es más fácil mantener los nombres para uno no volverse loco con tanta cantidad de nombres diferentes, pero no hay ningún problema en usar otra cosa. Stock, categoría ID, categoría ID y proveedor ID. Bien, creo que no me olvido de nada. Acá sería lo mismo, nada más que en lugar de poner nombre, contacto y teléfono, tenemos que poner proveedor. Mala mía. Tenemos que poner los nombres de los campos. Estos de vuelta, estos nombres de acá. Los nombres de los campos los acabo de escribir acá, así que los voy a copiar y los voy a pegar acá. Esa es una ventaja de usar las mismas variables para no tener que reescribir tanto. Y adentro de mi tupla, ¿qué voy a poner? Lo que acabo de recibir de la función. Entonces, fíjense qué rápido escribimos la función agregar producto. Ahora habría que probarla. Podríamos tratar de agregar un producto. A ver. Producto. Agregar producto. Y acá hay que tener cuidado con qué pasamos. El producto recibe primero el nombre del producto. Vamos a insistir con el yogur. Yogur entero. ¿Qué más lleva? El precio. El precio es un valor numérico. El precio puede ser 1200. La cantidad que tengo en stock, puedo tener 20. La categoría ID es el nombre, el código de la categoría. Tenemos una sola, así que le vamos a poner 1. Y el ID del proveedor también tenemos uno solo, le vamos a poner 1. Con esto deberíamos poder crear un producto que se llama yogur. ¿Es cierto? No, algo falló. Bueno, hay que ver qué pasó. Ah, me quedaron acá. Dejé 3 casilleros para poder agregar cosas y estamos mandándole 5 valores, entonces no hay concordancia entre la cantidad de campos y la cantidad de valores y no me antes de hacer una macana no me deja hacerlo. Vamos a agregar ahí, vamos a probar otra vez y ahí sí se creó. ¿Qué pasa si lo ejecuto de vuelta? Bueno, acá no tengo limitaciones, porque por las características de los campos, nosotros la clave, es decir, el ID, se va a si yo creo ejecuto otra vez este programa, el ID va a ser 2. La descripción va a volver a ser yogur entero y no va a haber problema, porque no tengo acá la condición de que sean únicos. Me lo va a dejar crear. No hay ninguna restricción con el tema del precio, con el stock, la categoría existe. Podría hacerlo tranquilamente y tendría 2 yogures enteros de 1200, del mismo proveedor, todo. No tiene sentido que lo hagamos, pero no daría un error. Podríamos obtener un error si el precio lo pongo como menos 1200 porque la base de datos no me deja agregar valores negativos porque le dijimos que el precio tenía que ser mayor o igual que 0. O también me podría dar un error
Si la cantidad que estoy agregando al stock es negativa, también me debería patalear. No me pataleó nada. Bueno, ¿qué restricción pusimos ahí? El stock. Tiene que ser un entero que no sea nulo. Ah, mirá la condición. La condición la copiamos y la pegamos y nunca le pusimos que chequee que el stock sea mayor o igual que 0. Entonces me dejó cargarlo porque si bien el stock era negativo, el precio era mayor que 0, entonces me lo dejó crear. Así que ahora tenemos dos yogures enteros cargados, uno con menos 20 unidades. Si intentamos hacerlo de vuelta, ahora sí no me va a dejar. A ver, esperen que limpiamos acá. Uy. Me metí adentro del... Ahí está, bueno. Bueno, vamos a intentar hacerlo de vuelta. Ahora no me debería dejar porque corregimos la condición y no me debería dejar hacerlo. Por supuesto me deja igual, andá a saber por qué. Dijimos que el stock sea mayor que 0 y sin embargo está en negativo y me dejó. Bueno, después lo revisamos a eso en todo caso. Lo revisamos después. ¿Qué pasaría si intento cargar un queso? Vamos a cambiar acá porque si no todo va a ser igual. Si intento cargar un queso del proveedor número 10 o de la categoría número 10, que esa categoría no existe, crear me lo deja crear porque nunca restringimos a que la categoría exista, lo único que quedó apuntando a ningún lado. Lo que vamos a ver después es que si borráramos la categoría 1, todos los 1 que fuimos poniendo antes quedarían como nulos. Pero bueno, en principio ahí más o menos tenemos las funciones para cargar cosas. 1 hora y media llevamos hablando, ¿qué tal? O casi 1 hora y media. Bueno, lo que podemos hacer si quieren es tomar 2 minutos, si quieren, y devolver después para ver cómo consultar los datos que ya grabamos, que es la parte importante de todo esto. Así que, si les parece, hacemos una pausita. Bueno, la pausa ya terminó. Si estás mirando el video, esto fue así mágico, pero estuvimos 10 minutos de descanso. Habíamos quedado con la idea de que ya hemos podido guardar datos adentro de mis datos. En la pausa me di cuenta que acá en vez de queso había puesto otra cosa, así que aunque ahora diga queso, cuando miremos los datos va a decir lo que estaba mal. Y también hubiera sido una buena idea a esta base, en lugar de llamarla mis datos, haberla llamado misdatos.db para saber que es un archivo de base de datos. Eventualmente en la instancia en la que estamos podríamos borrarlo y generarlo de vuelta, pero como ya cargamos 3 o 4 registros me da fiaca hacer todo de vuelta, así que lo vamos a dejar así, pero sepan que no es mala idea ponerle una extensión al archivo que indique algo sobre su contenido. Dicho todo eso, vamos a crear acá un... Uy, mira, hoy estuve programando en otro lenguaje y los comentarios se hacen con una comillita y me quedó el tip. Ahí está. Vamos a crear ahora las funciones para poder ir a mirar qué tiene adentro una tabla, que se parecen mucho a esto, porque en definitiva vamos a tener que hacer lo mismo, obtener la conexión, crear el cursor y ejecutar un comando SQL. La única diferencia va a ser que acá abajo vamos a tener que poder recibir lo que me devuelve el cursor para poderlo mirar. Entonces, vamos a empezar por el mismo orden que tenemos acá. Vamos a empezar por categorías, nada más que en lugar de agregar categorías, ahora vamos a listar las categorías. Entonces ponemos listar categorías. Listar categorías y no le pasamos nada porque las quiero ver a todas. Si quisiera ver una categoría, ya lo vamos a hacer a eso, consultar producto o lo que fuera, le tendríamos que pasar el ID o algo para buscar ese, pero en este caso, como las quiero ver a todas, es simplemente hacer algo parecido a esto y que me devuelva los valores que tengo. Así que me voy a copiar esto de acá arriba, lo voy a pegar acá y lo vamos a editar para que se parezca a lo que necesitamos. Comenzamos igual, con el with, obtener conexión como con, creamos el cursor también, pero el comando ahora es bastante más fácil porque no tengo que pasarle nada. Simplemente usamos el comando select, que debe ser el más utilizado en las categorías, y
Acá se suele poner asterisco para decirle que me devuelva todos los campos, o si quiero algunos podría ponerlos así, ID, coma, nombre, etcétera, para que me devuelva algunos, no todos. En este caso lo voy a dejar así para que nos acordemos que se pueden poner dos, pero si no, con select asterisco me devuelve todos los campos. Tengo que decir de dónde los quiero traer, o sea, el nombre de la tabla, en este caso es categorías. Y tengo que decirle opcionalmente, le puedo poner alguna condición para que me diga, no sé, me traiga los que tienen alguna característica. O también con order by le puedo decir que me los devuelva ordenados por algún criterio. En este caso, como tenemos una sola categoría cargada, si no recuerdo mal, da más o menos lo mismo, pero por si las dudas le vamos a poner que los ordene por nombre. Entonces, cuando tengamos 30 categorías cargadas, este comando nos va a devolver la lista de todas las categorías con su ID y su nombre, pero ordenaditas por nombre. Primero las categorías que empiezan con A y después las categorías que empiezan con las letras mayores. Acá me faltó cerrar las comillas y poner ese punto y coma que, como decía hoy, no es estrictamente obligatorio, pero es una buena práctica para indicar que termina ahí el comando SQL. Ahora bien, ¿qué pasa? Con esto ejecutamos el comando. ¿Dónde veo el resultado? Esto ejecuta el comando en la base de datos, pero ¿dónde lo veo yo? Bueno, hay que poner acá abajo un return para que devuelva lo que me acaba de devolver el cursor. Lo que me acaba de devolver el cursor va a estar adentro de este fetch all. Ahí está. Este fetch all lo que hace es devolver el diccionario que contiene todas las claves con su valor para o sea, tiene un diccionario que es la respuesta que me acaba de dar la base de datos. Fíjense que yo puse fetch all. Eso quiere decir que me devuelva todos los resultados, pero cuando empecé a escribir había algunas alternativas. Fíjense que cuando empiezo a escribir fetch all puedo pedirle fetch all que me devuelve todos, fetch one que me devuelve uno solo, que está bueno cuando quiero ver los datos del ID número 1, ahí habría que ver, tendríamos que pasarle acá S1 y acá en vez de order by habría que poner la condición para que me devuelva únicamente el registro 1, pero bueno, en ese caso en lugar de fetch all podría usar fetch one y fetch money lo que hace es devolver varios. Yo le puedo poner la cantidad, quiero que me devuelva los primeros 10, los primeros 20. En realidad casi siempre usamos fetch all. Si me devuelve uno solo, lo tengo ahí como un diccionario con un solo elemento, con un solo elemento. Y si son muchos, voy a tener una lista de diccionarios con muchos. Y si quiero 10, le puedo poner acá. Lo puedo hacer por SQL que se limita a 10. Así que bueno, fetch all va casi siempre. Entonces cuando ejecute esto, cuando ejecute listar categorías me va a devolver lo que acaba de traer de la base de datos. ¿Cómo lo puedo mirar fácilmente? Poniendo así, poniendo print listar categorías. Esto es bastante feo, lo vamos a ver seguramente, pero debería ver el contenido de lo que me acaba de devolver. Después veremos cómo hacemos para verlo lindo. Ejecutamos ahí y me mató. No pude, no se pudió. Me apareció SQL error, lo que me está imprimiendo es los datos del objeto que me acaba de devolver, entonces ahí no me sirve. Tenemos que trabajar un poquito más entonces. Así que bueno, vamos a tratar de hacerlo con un buclecito. Entonces, llamamos a listar categorías, así. Pero ¿qué pasa? Lo que nos devuelve listar categorías es una lista que tiene elementos en su interior. Entonces lo que tenemos que hacer es a esto recorrerlo. Podríamos hacer un print primero para hacerlo bien. Print listado de categorías, dos puntos, y acá abajo hacer un for. Es decir, un for, ponemos una variable, por ejemplo, for fila, in, listar categorías. Y este for va a recorrer todos los resultados que hayamos devuelto fila por fila. Recordemos que categoría, hasta donde yo recuerdo, tiene una sola fila. Pero bueno, de esta manera vamos a ir accediendo una por una. Y ahora hacemos un print acá dentro del for que me muestre el contenido de cada una de esas filas.
Lo más fácil es hacerlo con un f-string. Entonces ponemos f-string así y ponemos, quiero ver de... Recuerden que el for lo que hace es, toma esta estructura y en cada iteración guarda en fila el contenido del primer elemento, en la segunda iteración del segundo elemento, el tercer elemento. Entonces, como lo que devolvió es un diccionario, el primer elemento que tengo en fila, cuando estoy tomando esos diccionarios uno a uno, está adentro de la clave ID. O sea, a ver, vamos a clarificarlo. Listar categorías es una lista de diccionarios donde tengo un diccionario por cada fila de la tabla. Lo que estoy haciendo acá es tomar la primera fila, que es un diccionario, después de tomar la segunda fila, que es otro diccionario, la tercera fila, que es otro diccionario. Bueno, cuando estoy en una fila cualquiera, ese diccionario que estoy agarrando tiene la clave ID, que es el ID del producto, y tiene también la clave nombre, que es el nombre de la categoría. Entonces estoy haciendo acá, estoy mostrando eso, estoy mostrando el ID adentro de fila y ahora voy a mostrar adentro de fila, voy a mostrar el nombre. Así, entonces ahora por ahí tenemos suerte y funciona. Ahí está. Listado de categorías es el título que estaba acá arriba. Y ven que apareció 1 rayita lácteos, porque tenemos solamente un producto. Si cargáramos otro, vamos a cargar otro, perdón, un producto no, una categoría. Si cargáramos otra con agregar categorías, veríamos más, ¿no? Agregar categorías y le podemos poner panificados. Fíjense que cuando cuando ejecutemos este código, ¿qué va a pasar? Se van a intentar crear las tablas, no se van a crear porque ya existen, y vamos a ejecutar agregar categorías para agregar una categoría nueva que se llama panificados, que va a tener el ID 2 porque es automático, y cuando hagamos el listado deberíamos ver dos productos porque ahora tenemos dos, dos categorías porque ahora tenemos dos. ¿Ven? Ahí se agregó y ahora tengo lácteos y panificados. Si agregáramos una más, que fuese no sé, producto de limpieza, automáticamente yo me puse un supermercado. No sé por qué arranqué con estas categorías, pero es lo que me vino a la mente. Ejecutamos ahora y ahora tengo 3, ¿sí? Obviamente no tengo por qué ir agregando una categoría cada vez que quiera probar, cada vez que quiero ver el listado, simplemente invoco a la función y la función listar categorías me devuelve la lista con todos los diccionarios y yo los recorro para mostrar los productos. Lo bueno de esto es que yo puedo salir puedo cerrar Visual Studio Code, apagar la máquina, todo lo que sea, después vengo en otro momento, más tarde, abrir con Visual Studio Code, o voy a la terminal directamente de mi sistema y ejecuto el programa y todos esos productos siguen estando porque están todos guardados dentro de este archivo, o sea, están en la base de datos, con lo cual tengo persistencia de datos y eso hace que esto sea algo realmente útil, ¿no? Bueno, tengo la compu media lenta, pero ahí cargo todo, ejecuto de vuelta y fíjense que ejecuto de vuelta, dije, está lenta de verdad, pero en un segundo limpiamos ahí. Bueno, estaba todavía tratando de ejecutar. Vamos a limpiar de vuelta. Le estaba dando acá al botón y la terminal todavía no venía, pero ven, los productos siguen estando. Y bueno, lo mismo que hicimos acá para listar las categorías, es lo que tenemos que hacer para los demás. O sea, de hecho estas sí son muchísimo más parecidas porque podemos hacer así. Vamos a copiar acá para listar los proveedores. Voy a traer acá. Bueno, no, lo escribo. Sería listar proveedores. Vamos a ir haciendo los cambios. Proveedores. Obtener conexión, cursor, seleccionar qué campos quiero traer de la base de proveedores. Los voy a traer a todos. Entonces directamente acá ponemos asterisco y chao, que vengan todos. ¿De dónde vienen? Vienen de la base de la tabla proveedores. ¿Y cómo los quiero ordenados? Por nombre, porque proveedores tiene un campo que se llama nombre y me sirve.
El diccionario que me devuelva o los diccionarios que me devuelvan van a tener las claves ID, nombre, contacto y teléfono. Entonces, si me hago un listadito de proveedores, voy a dejar este código comentado para que cuando se los comparta les quede, pero necesitamos hacerlo de vuelta porque el bucle este va a ser distinto, obviamente. O sea, tiene la misma estructura, pero tendría que haberlo copiado antes de comentar. Ahora va a ser un listado de proveedores. Todo esto se podría meter dentro de la función, lo que pasa que a veces no sé si vamos a querer listarlos a todos o lo que sea, pero podríamos poner este código acá adentro y cuando llamamos a listar proveedores, el bucle se ejecuta, en lugar de devolverme cursor, lo uso ahí adentro. Podemos cambiar eso más adelante. Llamamos acá a listar proveedores y tengo que cambiar un poquito esta fila del print, porque ahora tengo el ID, tengo el nombre, pero además de eso tenemos el contacto y el teléfono. Y ahí se va a empezar a complicar porque si lo hago así, lo vamos a hacer así igual, pero después vamos a ver que va a quedar feo. Porque el nombre, el contacto y el teléfono van a tener distintas longitudes y el listado se va a ver horrible, pero ya sabemos cómo solucionar eso, así que lo vamos a arreglar después. Contacto. No quiero agregarle complejidad, digamos, a las cosas todavía. Ir con cada una demasiado, me parece, ver todo esto. Teléfono. Entonces, ahora, ¿qué vamos a estar haciendo? Vamos a estar invocando a la función listar proveedores y si no hemos escrito nada mal, deberíamos ver la listita, como vemos acá, de los productos de limpieza, pero con los datos de los proveedores. Eso si tenemos suerte. Vamos a probar. Y ahí lo tenemos. Proveedor 1, la quesera, contacto Juan Pérez. Podríamos haber impreso acá arriba una fila con encabezados, acá antes, etcétera. Si cargamos un proveedor nuevo, deberíamos ver el 2 con su descripción y todo. Pero ¿qué va a pasar? Estas divisiones van a quedar corridas más atrás o más adelante porque no todos van a tener la misma longitud. Eso no lo voy a hacer ahora, pero ustedes saben que lo pueden hacer. Lo pueden ajustar diciendo que esto quede justificado a la derecha, a la izquierda, con tantos lugares. Eso lo hemos visto antes, lo podemos hacer después, no hay ningún problema. Lo importante ahora sería terminar de ver cómo acceder a la base de datos, que es lo importante, ¿no? Bueno, y además de listar los proveedores, vamos a listar los productos, que es lo más interesante, así que esto estaría bien ahí. Acá listar productos. De nuevo va a ser muy parecido. Productos, ahí está. Listar productos, pero va a haber algunas diferencias. Esto lo voy a conservar. Antes de comentarlo lo voy a copiar, porque ahora tenemos datos que vamos a traer de las otras tablas, así que ahí tenemos que ver cómo hacer eso. Comentamos esto para que les quede en el código y bueno, acá está el listado de productos ahora. Bueno, vamos a empezar por acá. Los productos no existen, así que vamos a poner productos así. Listar productos. Bueno, obtenemos la conexión, hacemos esto acá del cursor, pero ¿qué pasa? Hoy vamos a mostrar el contenido de la tabla, pero yo no sé si ustedes vieron en base de datos un comando que se llama join, que permite hacer una consulta donde se traen datos de distintas tablas. La clase que viene, hagamos eso, o el sábado cuando nos juntemos personalmente, usemos un join para traer el nombre del proveedor, porque yo en esta tabla tengo el código del proveedor, pero tengo que ir a buscar su nombre a la otra tabla. Eso se hace con un join, lo vamos a hacer después para no complicarnos. Vamos a quedarnos con esto, vamos a traer todos los campos de la base de datos productos ordenados por su nombre también, porque los productos tienen nombre, y los vamos a tratar igual que antes, pero cuando hagamos el listadito vamos a ver los códigos de los proveedores y de las categorías, no los nombres. Así que sería listar productos, la función,
Y bueno, acá tendríamos el ID, el nombre, en lugar del contacto y el teléfono, creo que lo que tenemos es stock y valor, o al revés, precio y stock. Solo para cambiar, no necesariamente tengo que mantener el orden. Puedo poner primero stock y después poner precio, o no poner el precio si no me interesa. Esto no, es un diccionario, yo pongo los campos que quiera. Acá elegimos precio y lo que me falta son los dos campos numéricos que son el categoría ID y proveedor ID, que hacen referencia a un registro de otra tabla. Lo vamos a mostrar para verlos, pero ya les digo, vamos a ver nomás que el numerito ahí. Fila, así, ahí está. Categoría ID, va entre comillas porque es el nombre de una clave. Me estoy complicando inútilmente. Si ustedes apretan Alt Z, el editor les corta las líneas y no tienen que andar haciendo scroll para todos lados. Bueno, y me falta, ya puse la categoría, me falta el proveedor. No copió por lo visto. Vamos de vuelta. Control C. Decime que no anda a copiar y pegar. No puedo programar más porque toda la clase me la he pasado copiando y pegando. Proveedor. Ahí está. Entonces esto recorrería los productos, no me acuerdo si cargamos más de uno, me parece que sí, recorrería los productos y me mostraría su ID, su nombre, el stock y demás. Se va a ver horrible porque no estamos encolumnando correctamente, pero la idea no era eso por ahora. Ahí está, ¿ven? Están ordenados por el nombre. Primero apareció el que uso, que era lo que habíamos escrito mal, después el yogur entero 3 veces, pero fíjense que no están en el orden que los cargamos, están en el orden alfabético. La cantidad, tenemos 20 de cada uno, menos 20 de estos dos, que tenemos que revisar por qué me dejó cargar con números negativos. Tenemos el precio sin formato, acá le podríamos dar el formato con 2 decimales, etc. Y acá tenemos las columnas que corresponden a la categoría y al proveedor. Yo a esto se los voy a compartir así. Y les voy a pedir que ustedes, cuando tengan un ratito en la semana, utilicen lo que vimos el cuatrimestre pasado para encolumnar correctamente los datos. Asuman, por ejemplo, que el nombre puede tener como máximo 20 lugares, 4 o 5 lugares para el stock, etcétera, y que quede todo encolumnado. Y arriba le podrían imprimir antes del bucle, acá, print, acá, ufa. Acá podrían imprimir algo así, ID, espacio, descripción, etcétera. Así podrían armar acá un encabezado que cuando uno haga el listado, esto se vea una primer fila con el encabezado de la lista, ¿sí? Y bueno, con esto tenemos lo súper básico para poder trabajar desde Python con una base de datos. ¿Qué nos queda pendiente? Bueno, primero, curarme del resfrío. Segundo, en lugar de usar SQLite, utilizar la base de datos MySQL que están utilizando en base de datos. Después hicimos las funciones para crear las tablas, para agregar productos y para ver el listado. Estaría bueno hacer funciones para consultar un producto en particular y también para eliminar un producto o para modificar los datos de un producto. El de modificar los datos de un producto por ahí es el más heavy porque para hacerlo bien uno debería primero pedir al usuario que me diga qué producto quiere modificar, que el usuario elija el que quiere, mostrarle los datos que están cargados, por ejemplo, decirle, bueno, ¿quieres modificar el producto número 4? Fantástico. El 4 es el que uso, tenés 20 unidades en stock, el precio es este, ¿qué querés cambiar? Bueno, quiero cambiar el nombre porque está mal. Le pido el nombre nuevo y ahí sí hago el cursor execute con el comando necesario para cambiar ese valor. Por eso generalmente la actualización se suele dejar para el final porque es la que tiene más vuelta. No es que sea difícil, pero para hacerlo bien, digamos, lleva un poco más de rato. Así que bueno, básicamente tendríamos lo que pensaba contarles hoy acá explicado.
Lo vamos a dejar en el video para que ustedes lo puedan seguir mirando durante la semana. Les dejo ahora, cuando terminemos de grabar, alguna indicación para cómo acomodar todo esto que quedó bastante feo, para ser sinceros, y continuamos la clase próxima con lo que nos faltó en esto.